Muy buenas, bienvenidas, bienvenidos a Matemáticas de Oposiciones. En esta ocasión, el tema 25, vamos a hablar sobre límites, sobre continuidad y discontinuidad y sobre el teorema de Bolzano, concretamente sobre este último. Cuando una función es continua en todos los puntos de un intervalo, se dice que es continua en dicho intervalo. Una de las propiedades que se prueban de las funciones continuas en intervalos es el teorema del valor intermedio, que dice que una función que tome dos valores está obligada a tomar valores comprendidos entre ellos, todos los valores comprendidos entre ellos. Función, obviamente, estamos considerando funciones continuas, intervalos, de ahí la definición principal. Su demostración suele hacer uso de uno de los teoremas fundamentales del estudio de la continuidad, el teorema de Bolzano, y ambas definiciones suelen ser equivalentes. Se puede demostrar el teorema de Bolzano mediante el otro. Para empezar vamos a ver cuál es el teorema de Bolzano, que es precisamente el que aparece en el enunciado del tema, con lo cual vamos a empezar por ahí. En primer lugar, el teorema de Bolzano. El teorema de Bolzano. Sean A y B números reales y F de A en B, de A y B, de A y B en R, una función continua con F de A menor que 0, menor que F de B, entonces existe un C perteneciente a AB, vamos a ponerlo abierto porque no va a ser ni A ni B, intervalo AB, tal que F de C es igual a 0. Este es el teorema de Bolzano. Nos dice que si tenemos una función continua que toma valores, que toma valores de un intervalo AB, de forma que la parte inferior del intervalo es negativa, la parte superior del intervalo es positiva, y es continua, en algún momento vamos a pasar por el cero. Eso es lo que nos dice el teorema. Pues bien, para poder demostrarlo vamos a hacer uso de teoría de conjuntos, vamos a hacer uso también de lo que es el supremo. Vamos a considerar un conjunto. Vamos a considerar el conjunto de todos los elementos que tienen imagen menor que 0. De forma, tenemos el conjunto de todos los elementos X, el conjunto A del intervalo A a B, tal que f de X es menor que 0. Este conjunto no es vacío porque A pertenece al conjunto. Y además está acotado superiormente, porque B acota superiormente a este conjunto. B no cumple esto porque f de B es mayor que 0. Con lo cual, al no ser vacío y estar acotado superiormente, tiene supremo. Vamos a coger C minúscula como el supremo de este conjunto C mayúscula. Para ello, nosotros vamos a asegurar, obviamente, que A es menor que C, que es menor que B. ¿Podría ser igual? No, porque en este caso, bueno, sí, podría ser igual, podrían ser iguales, pero vamos a considerarlo, bueno, menor o igual. No perdemos generalidad al utilizarlo, ya que estamos considerando supremo, no estamos considerando, cuando hablamos de supremo, menor o igual e igual estamos más o menos en la misma. Entonces nos falta probar que C es distinto de AB. Eso es lo que quería decir, que cuando vamos a... que ni es A, es decir, que no puede ser menor que 0, ni es B, que no puede ser mayor que 0. Lo que queremos es, por tanto, ver qué es lo que ocurre con C, qué es lo que ocurre, dónde está concretamente en el intervalo. Y la imagen de C es lo que nos interesa también. Para ello, lo que hacemos es caracterizarlo por medio de sucesiones. Tal y como hemos visto antes, los límites por sucesiones, pues existe, obviamente, un conjunto X sub n, una sucesión X sub n de elementos de C que convergen a C. Puesto que f es continua, se cumple que f de X sub n convergen a f de C. Como f de X sub n, obviamente, por definición, porque todos los X sub n pertenecen
al conjunto, punto C mayúscula, que hemos considerado como el conjunto de todos los puntos cuyas imágenes son menores que 0, entonces se cumple que f de x sub n es menor o igual que 0. Para todo n. Estamos hablando para todo n natural. Estamos considerando aquí y aquí. Esto es lo que implica. Pues bien, de ahí se sigue que f de c, necesariamente, ya que es el límite de esa sucesión, tiene que ser menor o igual que 0. Vamos a ver que no sea menor. Si f de c es menor que 0, y f de c es menor que 0, si f de c fuera menor que 0, entonces podríamos encontrar un delta positivo tal que si x pertenece a AB, podamos hacer que x menos c sea menor que delta. Y entonces f de x es menor que 0. ¿De acuerdo? Si esto se cumple, se cumpliera, podríamos haber encontrado una x tal que es menor que 0. Vale, si esto se cumpliera, nosotros vamos a ver qué es lo que ocurre con c y qué es lo que ocurre con este delta y con esta x. Si esto se cumpliera, sería porque necesariamente f de b sabemos que es mayor 0, con lo que b menos c es mayor que delta, obviamente. Mayor que delta porque ese delta no excede hasta superior a 0. Con lo que c más delta es menor o igual que b. De aquí sacamos que b más un delta es menor o igual que b. Cumpliéndose además que c más delta medio pertenece al conjunto AB. Como pertenece al conjunto AB, c de f de c más delta medio es menor que 0. Con lo cual llegamos a una contradicción. Llegamos a una contradicción ya que tenemos que c más delta medio pertenece al conjunto que habíamos definido como todos los que tienen su imagen menor que 0. Y habíamos definido que c era el supremo, pues entonces no puede haber un elemento que sea mayor que él que también pertenezca al conjunto, porque lo habíamos definido como el supremo. Con lo cual esto nos lleva a contradicción. Esto no puede existir porque es un número claramente positivo mayor que c, que pertenece también al conjunto. No puede ser c supremo, que era la hipótesis de la que partíamos. Esto nos lleva a contradicción y en esta contradicción llegamos efectivamente a que f de c debe ser 0, que era lo que buscábamos. Por otro lado, también tenemos el teorema del valor intermedio. El teorema del valor intermedio nos dice lo siguiente. Vamos a ponerlo en teorema del valor intermedio. No confundí con el teorema del valor medio. Ese tiene que ver con derivadas. Lo vamos a ver en el tema siguiente. Dado un intervalo y f de ese intervalo en R una función continua en el intervalo i, entonces f de i es un intervalo. Si tenemos dado un intervalo y una función definida de ese intervalo al conjunto de los números reales, siendo continua, tenemos que la imagen también es un intervalo. Eso es lo que nos dice este teorema, el teorema del valor intermedio. Para poder demostrarlo vamos a usar la característica, vamos a usar el teorema de Bolzano que acabamos de demostrar, pero para ello necesitamos unas construcciones previas. Tenemos que partir para probar que f de i es un intervalo.
vamos a necesitar que dados alfa y beta pertenecientes a f de i, entonces alfa beta esté contenido en f de i. Eso es lo que vamos a necesitar. Necesitamos que dados dos elementos que pertenezcan a la imagen del intervalo, todos los elementos que haya entre ellos también pertenezcan. Ese intervalo pertenezca a la imagen del intervalo. Con esto, de forma sin fijar alfa y beta, ya que alfa y beta pueden ser cualquiera, vamos a tener que efectivamente la imagen de un intervalo es un intervalo si la función es continua. Esto se prueba tomando, vamos a tomar un lambda perteneciente a alfa beta, de forma que f de c es igual a lambda, con c perteneciente al intervalo. C perteneciente al intervalo. Esto es lo que tenemos. Esto es fundamental. F de c es igual a lambda. Sean a y b pertenecientes a i, tales que, ya hemos visto, que f de a es igual a alfa y f de b es igual a beta. ¿Vale? Simplemente. Y a partir de aquí, nosotros consideramos lo siguiente, que, bueno, vamos a hacerlo más pequeño y así lo tenemos todo, así. Nosotros consideramos, un poquito más abajo, ahí. Nosotros consideramos si a es menor que b, entonces a, b está contenido en i. ¿Vale? Y se define, podemos definir una función g de a, b en R que sea continua como g de x igual a f de x menos lambda. Tenemos que efectivamente lambda pertenece al intervalo alfa-beta, que es el intervalo f de a, f de b. De esa forma podemos asegurar que la función g es continua en AB y verifica lo siguiente. Continua en AB y verifica que g de a es igual a alfa menos lambda, que es menor que 0, porque lambda es mayor que alfa, que es menor que beta menos lambda, que es igual a g de b. Con lo cual ya estamos en la posición del teorema anterior. Tenemos una función continua de un intervalo en R que tiene g de a, el extremo inferior, la imagen del extremo inferior del intervalo es negativa, la imagen del extremo superior del intervalo es positiva, y entonces existe un C, perteneciente a AB, tal que g de c es igual a 0. ¿Cuál es ese g de c? ¿Cuál es ese c? Pues precisamente el que habíamos definido antes. Ese g es el que tenemos como g de c igual a f de c menos lambda. F de c, ¿qué era? Lambda, precisamente. 0. Ya lo tenemos. Usando el teorema de Bolzano, hemos llegado a la conclusión de que g de z en el que se cumple esto. Pues simplemente lambda es igual a ese g de z. F de c es igual a lambda. Y ya lo tenemos. Si b es menor que a, se procede, si hemos partido de la base de que a era menor que b, si b es menor que a, se procede al revés, simplemente definiendo la función al revés, y procedemos de igual forma, análogamente. Con esto que hemos demostrado, pues que existe este lambda y este c, existen y además son arbitrarios. Podemos hacerlo para cualquier intervalo. Dado cualquier intervalo, podemos encontrar un valor que está entre medias y que cumple las características de C, que era lo que íbamos buscando, precisamente. Con esto, volvemos atrás y hemos visto que efectivamente el intervalo
alfa beta pertenece a la imagen del intervalo i. Como eso lo hemos hecho para alfa beta arbitrario y lambda depende de alfa y de beta, ya lo tenemos para todo el intervalo. Con lo cual, la imagen de un intervalo es un intervalo. Y aquí terminamos el teorema del valor intermedio y desde luego la aplicación del teorema de Bolzano. Muchas gracias por todo y nos vemos a la próxima. Adiós.